Hola, buenas tardes compañeros. Hoy hablaremos sobre los taludes. Pero primero empecemos, ¿qué es un talud? Un talud es una inclinación natural o artificial en el terreno, que pueden ser parte de una estructura como un muro de contención o simplemente una pendiente en el terreno. En ingeniería civil, los taludes son diseñados cuidadosamente para garantizar estabilidad y seguridad, evitando deslizamientos o colapsos que pueden causar daños o accidentes. Se analizan factores como el tipo de suelo, la inclinación, la presión del agua y otros para determinar las medidas de mitigación necesarias. Los taludes pueden fallar debido a una serie de factores y es crucial atender cómo estas fallas se manifiestan para prevenir catastróficos daños. Y aquí te voy a explicar algunas, como por ejemplo la erosión del pie del talud. Cuando el agua erosiona la base o el pie del talud, puede debilitar su estructura y provocar un colapso. Esto se manifiesta como un hundimiento o desplazamiento del suelo en la parte inferior del talud. Otra es sobrecarga de material. La acumulación de material pesado en la parte superior del talud puede exceder su capacidad de carga, lo que provoca una falla por sobrecarga. Esto se manifiesta como una grieta o ruptura en la parte superior del talud, seguida de un desplazamiento hacia abajo. Tercera, inestabilidad del suelo. Los cambios en la compensación del suelo, como la presencia de arcilla expansiva o la pérdida de cohesión debido a la saturación de agua, pueden hacer que el talud sea inestable. Esto se manifiesta como grietas horizontales o verticales en el talud, seguidas de deslizamientos o colapsos. Cuarta, actividad sísmica. Los terremotos pueden desencadenar fallas en los taludes debido a la vibración del suelo y la redistribución de cargas. Esto se manifiesta como un desplazamiento repentino y masivo del suelo en el talud. 5. Condiciones climáticas extremas. Las lluvias intensas o el deshielo rápido pueden saturar el suelo y aumentar la presión sobre el talud, provocando fallas por flujo de lodo o desplazamientos. Esto se manifiesta como un movimiento gradual del suelo hacia abajo, a menudo acompañado de erosión en la superficie del talud. Algunos métodos para estabilizar los taludes son por taludes naturales. Estos taludes son simplemente pendientes naturales del terreno y se pueden encontrar en muchas áreas sin intervención humana. El 2 es taludes en corte o escarpados. Se construyen mediante la excavación de tierra o roca para crear una pendiente vertical o inclinada. Estos taludes son comunes en proyectos o construcciones de carreteras y edificios. El 3, taludes de terraplén o relleno. Se construyen agregado material como tierra o roca para crear una pendiente gradual. Estos taludes son comunes en la construcción de carreteras y ferrocarriles. El cuarto, taludes reforzados con geomallas. Se instalan geomallas, que son estructuras de refuerzo flexible en el suelo del talud para mejorar su estabilidad. El 5, muros de contención. Se construyen muros estructurales, generalmente de concreto o mampostería, para sostener el suelo y crear un talud vertical o escalonado. El 6, anclajes de tierra. Se insertan anclajes de acero en el suelo del talud y se tensan para proporcionar estabilidad adicional. 7, pilotes. Se instalan pilotes de concreto o acero en el suelo del talud para proporcionar soporte estructural y resistir las fuerzas laterales. 8, sistema de drenaje. Se instalan sistemas de drenaje como tuberías perforadas o zanjas de drenaje para controlar el agua en superficie y subterránea y prevenir la saturación del suelo. ¿Cómo se estudian estas fallas? Tenemos como el primero análisis geotécnico. Se realizan estudios detallados del suelo y la geología del área para comprender mejor las condiciones que pueden contribuir a las fallas del talud. Segundo, modelado y simulación. Se utiliza software de ingeniería para modelar el comportamiento del talud bajo diferentes condiciones de carga, suelo y climáticas, lo que ayuda a identificar posibles puntos de falla. Como tercero tenemos el monitoreo continuo. Se instalan instrumentos de monitoreo como inclinómetros, piezómetros y GPS para seguir de cerca cualquier cambio en la estabilidad del talud a lo largo del tiempo. Como tercero tenemos la prevención de las fallas. Digo, ya viendo la prevención de ese tipo de fallas, tenemos diseño adecuado. Un diseño adecuado es cumplir con los parámetros de seguridad, como ángulos de inclinación apropiados y sistema de drenaje eficiente para controlar el agua superficial y subterránea.
2. Control de la vegetación. Se implementan medidas para controlar la vegetación de los taludes, ya que las raíces pueden debilitar el suelo y aumentar el riesgo de deslizamientos. 3. Control de la erosión. Se instalan revestimientos como geomallas, mantas geotextiles y ecofrados de concreto para proteger los taludes de erosión causadas por el agua y el viento. Una vez que la falla ya está hecha y no se pudo prevenir, algunas de sus correcciones son la estabilización activa. Se utilizan técnicas como la construcción de muros de contención, anclajes de tierra, pilotes y sistemas de drenaje para reforzar los taludes y prevenir futuras fallas. 2. Revegetación y restauración. En este se plantan varias especies vegetales adecuadas en el talud para mejorar la estabilidad del suelo y prevención de erosión. 3. Reconfiguración del talud. En casos graves se puede reconstruir el talud ajustando su inclinación, eliminando material inestable o reubicando cargas para mejorar su estabilidad. Bueno, y como ejercicio primero empezamos con el talud finito plano y tenemos los siguientes datos. Tenemos 10 metros de altura por 10 metros más otros 4 metros y luego tenemos 2 por 2. En medio tenemos lo que viene siendo nuestro nivel de agua freática con 2.7 metros. Luego también tenemos como dato la resistencia de la superficie que viene siendo 15, Fi 32 y peso unitario 20. Bueno, y también podemos ver que en el primer lugar hay un peso y también hay un ángulo de inclinación. En este caso se llama alfa, la inclinación, y por lo tanto se descompone el peso en peso N y tenemos peso T. También como dijimos que había agua a 2 metros, entonces tenemos otra fuerza. Y por lo tanto tenemos, en este caso dices U2. Y por lo tanto tenemos a U2. También tenemos la presión del poro U1 como valor máximo. También tenemos a U2. Y entonces de U1 a U2 tenemos una línea recta. Y entonces tenemos a un triángulo y a un trapecio. Y luego pues ya nada más le ponemos los valores. Y tenemos a peso, gamma por A. A viene siendo el volumen de todo esto, que viene siendo el área y luego viene por el peso. Igual por la geometría podemos calcular el ángulo alfa que está ahí. Y como tenemos las áreas, también podemos calcular U1 y U2. También podemos sacar la longitud de L, que en este caso es 15.23 de M. Y luego calculamos el valor de U1, U2 y de V. Luego también tenemos que la V tiene un comportamiento normal, del otro lado no lo había dicho. Y ahí tenemos los valores. Y luego nada más simplemente hacemos el factor de seguridad, que es tau sub F por tau sub D. Esta fórmula la despejamos y de ahí tenemos todo lo que viene aquí. Al final entonces tenemos que gracias a la fórmula, las fuerzas que van hacia abajo son la sumatoria de N y las fuerzas que van hacia abajo izquierda son la sumatoria de T.